¿Te has preguntado alguna vez por qué, sin importar cuánto te esfuerces, sigues repitiendo los mismos patrones? ¿Por qué eliges parejas similares? ¿Por qué reaccionas igual que papá o mamá? ¿O por qué sientes miedo que no tiene una explicación lógica? Hoy te voy a contar la historia de un hombre extraordinario que dedicó su vida a descubrir las respuestas a estas preguntas. Un hombre que revolucionó nuestra comprensión de por qué somos como somos o por qué nos pasa lo que nos pasa. Su nombre era Bert Hellinger y lo que descubrió cambió la vida de millones de personas alrededor del mundo, incluyendo la mía. Si alguna vez te has sentido atrapado en patrones que no entiendes, si has sentido que cargas con pesos que no son tuyos, o simplemente quieres comenzar a entender por qué tu familia funciona como funciona, este video puede cambiar tu perspectiva para siempre. Bert Hellinger nació en Alemania en 1925. Vivió 2 guerras mundiales. Imagínate, él creció durante una de las épocas más difíciles de la historia humana. Vio cómo las familias se destruían y desintegraban, cómo los traumas podían afectar a los padres, transmitiéndose a los hijos, y cómo esto iba creando una herencia invisible. Pero Bert en su interior era diferente. Mientras otros veían solo dolor y caos, él veía patrones. Veía que el sufrimiento no era aleatorio, sino que seguía reglas muy específicas. Fue sacerdote católico durante 25 años de su vida, y después de una experiencia que cambió su vida para siempre, a través de conocer cómo las tribus Tulu trabajaban en los sistemas familiares, la sanación del clan, ancestral, colectivo, en unidad. Esta mirada cambió su vida para siempre. Él se convierte en psicoanalista, pero nada hasta ese momento de lo que había aprendido explicaba por qué las personas seguían repitiendo los patrones familiares y por qué se repetían errores de generaciones en generaciones, hasta que esta experiencia y aprendizaje le enseñó lo esencial. Observó la familia y esto lo convirtió en una revelación que cambió su vida para siempre. Las familias funcionan como sistemas, y como en todo sistema, cuando algo está fuera de lugar, todo el sistema se comienza a desequilibrar. Era como descubrir que las familias tienen sus propias leyes, aunque estas son invisibles, son tan reales como la ley de gravedad. Pero hasta ese momento nadie en Occidente nos había enseñado esto. Bert se dio cuenta de que todas las familias tienen una memoria colectiva, y esto es lo que conocíamos como el inconsciente familiar, donde se almacena toda la información de todas las experiencias, los traumas, los secretos, las exclusiones de cada generación, y que esto finalmente afectaba a las generaciones posteriores. Esto funciona como ondas en un lago que nunca se detienen. Pero ¿cómo se puede ver algo invisible como la memoria familiar? Bert desarrolló algo magnífico, las constelaciones familiares, y te las voy a explicar de la manera más simple posible. Imagina que tu familia, cada miembro representa un dominó, ordenados uno detrás del otro. ¿Has visto que cuando empujas uno, todo el resto cae junto con el primero? Que cuando tocas un dominó, todo el resto también se mueve. Esto es exactamente lo que pasa en las familias. Cuando alguien de tu familia vivió algo traumático, una pérdida, una exclusión, una injusticia, toda la familia se va a desequilibrar, a desestabilizar. Y ese desbalance se transmite a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, llegando a conectarnos hasta 7 generaciones de información. Y las constelaciones familiares son como un rayo X para ver qué es lo que está empujando ese movimiento, el por qué. Te permite ver quién está fuera de lugar, qué es lo que está provocando ese desequilibrio, y totalmente lo más importante, el cómo volver a poner todo en equilibrio. Bert Hellinger lo llama orden. ¿Y cómo funciona? Es muy fascinante y simple a la vez. En una constelación, otras personas representan a los miembros de tu sistema familiar.
Pero aquí viene lo más increíble. Sin saber nada de tu historia, esas personas comienzan a conectar con ese campo de conexión invisible y pueden sentir exactamente lo mismo que los miembros de tu familia. Esto lo conocemos como la conexión neuronal a través de la información de nuestro inconsciente colectivo. Nos conectamos a ese campo invisible de información y cuando te conectas con él, toda la información sale a la luz. Comenzamos a hacernos conscientes de lo que está operando a modo inconsciente. El representante de tu padre puede sentir la tristeza que tu papá nunca pudo expresar. El representante de tu abuela puede sentir la carga que ella sintió toda su vida. Y tú, viendo esto, finalmente entiendes por qué cargas con emociones que no son tuyas. Bert descubrió que cuando honras lo que pasó, cuando asientes en el corazón, en un estado completo de humildad, cuando incluyes a quien fue excluido, cuando das el lugar a cada miembro de la familia y cuando el sistema se reordena, tú te liberas. Bert identificó 3 leyes que gobiernan todos los sistemas familiares del mundo. Estas son como las leyes de la física, pero para las relaciones humanas. Él las llamó las órdenes del amor, porque antes que el amor fluya, debe haber un orden. Primera orden del amor: pertenencia. Todos tienen derecho a pertenecer. Cuando una familia sana, todos tienen su lugar. Cuando alguien es excluido, por vergüenza, por dolor o por secretos, esa exclusión crea un desequilibrio que alguien más de ese sistema familiar va a cargar. ¿Has sentido alguna vez que no encajas en tu familia? ¿O que cargas con una tristeza que no es tuya? Puede ser que estés cargando el dolor de un excluido que vino en la familia antes que tú a la vida. Segunda orden del amor: la jerarquía. El orden y el respeto por nuestros lugares sí importan. Los que llegaron primero tienen precedencia antes de los que vienen después. Los padres antes que los hijos. Los hermanos mayores antes que los menores. Cuando esta orden es invertida, cuando un hijo cuida a sus padres emocionalmente, puede llevarnos a un desequilibrio. ¿Te has sentido responsable de la felicidad de tus padres desde pequeño? ¿Has sentido que tienes que ser fuerte para cuidar a tu familia? Puede ser que el orden natural se haya invertido. Tercera orden del amor: el equilibrio entre el dar y el recibir. En las relaciones sanas hay un intercambio, equilibrio entre lo que damos y recibimos. Cuando alguien da mucho y no recibe, o recibe mucho y no da, se crea una deuda invisible que afecta a toda la familia. ¿Has sentido culpa por recibir cosas buenas? ¿O te cuesta trabajo recibir amor? Puede ser que estés cargando una deuda familiar que no es tuya. Estas órdenes son tan poderosas que cuando las entiendes, de repente todo en tu vida comienza a tener sentido. Entiendes por qué reaccionas de la manera en que reaccionas, o por qué eliges lo que estás eligiendo, o por qué sientes lo que estás sintiendo. Déjame preguntarte algo y respóndelo con total honestidad. ¿Alguna vez has sentido que cargas un peso que no es tuyo? Como si tuvieras que ser fuerte para toda tu familia, como si fueras responsable de su felicidad. ¿Has notado que repites los mismos patrones que juraste que no ibas a repetir? ¿Los mismos miedos de tu madre o las mismas reacciones de tu padre? ¿Te has sentido culpable por ser feliz, por tener éxito o por vivir mejor que tus padres? Como si traicionaras a tu familia al estar bien. ¿Has sentido una tristeza profunda que no tiene explicación? ¿Una soledad profunda aunque estés rodeado de personas que te aman? Si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas, no eres loco, no eres raro, no estás roto. Simplemente estás siendo fiel a tu sistema familiar, de la única manera que sabes, cargando con lo que no te corresponde, repitiendo lo que no es tuyo, siendo leal a las historias de dolor que tú no viviste, pero que heredaste. Bert Hellinger nos enseñó que esta lealtad por amor ciego, aunque viene del amor, nos mantiene atrapados, y que hay una manera de ser leal a tu familia sin sacrificar tu propia vida, y es honrando lo que pasó, reconciliándote con humildad para poder elegir tu propia historia de vida. Antes de terminar,
quiero regalarte algo que Ver descubrió y que puede cambiar tu vida desde hoy mismo. Se llaman frases sanadoras y es tan simple que parece imposible que funcione, pero funciona. Cuando sientas que estás cargando algo que no es tuyo, una tristeza, un miedo, una responsabilidad, pon tus manos en el pecho y di lo siguiente en voz alta. Querida familia, los amo profundamente. Con absoluta humildad, honro todo lo que vivieron, todos sus sacrificios, honro su dolor, pero ahora pido permiso, eligiendo así mi propia vida. Los llevo siempre en mi corazón, pero de hoy en adelante mi forma de honrarlos es dejando atrás con ustedes todo lo que no me corresponde. Los amo. Con este amor y respeto elegimos ser libres. Dilo con absoluta sinceridad, humildad, respeto, integración, asentimiento. Dilo con amor incondicional y ve observando qué pasa dentro de tu cuerpo, qué pasa en tu corazón, en tus sensaciones, percepciones, porque Bert Hellinger nos enseñó que el amor no es cargar con el dolor de otros. El amor verdadero e incondicional es honrar lo que pasó, pero eligiendo la vida, eligiendo la libertad, eligiendo tu propia historia, porque tu familia no necesita que sigas cargando ese dolor. Tu familia necesita que seas libre, que vivas la vida que tal vez ellos no pudieron vivir, que tú lo superes en todos los sentidos, que seas más feliz, más alegre, más próspero, porque cuando tú te sanas, cuando tú te liberas, cuando tú escoges la vida, sanas inevitablemente a toda tu familia, hacia atrás y hacia adelante, porque en ese campo invisible que nos conecta a la familia, cuando uno se libera, todos se benefician. Esa es la magia profunda, real de las constelaciones familiares. Esa es la herencia que nos dejó Bert Hellinger, que no tienes que cargar con pesos que no son tuyos, que no tienes que cargar, que no tienes que repetir historias que no elegiste, que no tienes que sacrificar tu felicidad por lealtad, porque puedes amar a tu familia y ser libre a la vez, porque tienes tu propio destino. Puedes honrar tu historia y elegir tu futuro. Puedes ser leal y feliz a la vez. Esa es la verdad más liberadora que existe, porque el amor verdadero no te ata, te libera. Guarda este video, compártelo con alguien que lo necesite. Y recuerda, tu libertad es el mayor regalo que le puedes entregar a tu familia, porque cuando tú vuelas, le das permisos a todo de volar también. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video.